desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 grabado por unos aficionados a los que les gusta tanto la Fórmula 1 que son capaces de reunirse alrededor del Skype un domingo por la noche para comentar las últimas noticias y para hablar del deporte que tanto les gusta. Estos aficionados en concreto, aparte de un servidor, Gerardo, que está aquí pues ejerciendo las labores de coordinación, pues hoy tenemos podcast reducido. Nos faltan tanto Agustín como Jorge, que esperemos que pronto estén otra vez con nosotros. Y por tanto estamos los que quedamos, que son Dani. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Un saludo a todos. Y bueno, ya con ganas del segundo Gran Premio de la temporada, que será el Gran Premio de Malasia. Osvaldo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y Emanuel, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, pues nos enfrentamos al desafío de hablar del Gran Premio de Malasia, Sepang, un gran premio del cual podremos comentar un poquito nuestras impresiones y recordar años pasados. Es un gran premio que es muy duro, tanto técnica como físicamente, por el calor, por la humedad, todo está al límite. Y bueno, hemos tenido bastantes experiencias a lo largo de los años para pensar que puede ser una gran carrera la del próximo domingo. Pero antes de meternos en materia y de hablar del Gran Premio de Malasia en concreto, pues la Fórmula 1 no para, aunque las carreras solo son los domingos, pues tenemos siempre noticias y cosas que ocurren, y de ellas nos disponemos a comentar un poquito la actualidad, esa actualidad que repasamos en los blogs y que nos gusta a veces comentar entre nosotros. La primera noticia que traemos es que está habiendo cada vez más posiciones acerca del cambio de motorización que vamos a tener en el 2013. Recordemos que, si no me equivoco, desde el año 2007 todos los motores están congelados en la Fórmula 1. No significa que estén en la nevera, sino que simplemente no ha habido o no debería haber habido cambios técnicos de aumento de rendimiento, de potencia o de economía en los motores, sino que se corre con los mismos motores cada año. Esta medida se tomó pues para reducir costes, para que los equipos no pudieran desarrollar y gastar dinero en el desarrollo de motores, y se pactó hasta el año 2013. En la temporada del 2013 tendremos nuevos motores y digamos que poco a poco se van posicionando las escuderías en torno a qué motor quieren en el futuro. La FIA lo que está proponiendo es un motor 1500 4 cilindros turbo, que daría unos 700 caballos, por lo que comentan. No está mal, teniendo en cuenta que esos motores de calle no suelen dar más de 100 o 150. Y bueno, ya ha habido voces a favor y voces en contra de estos motores. Y la última, comentábamos que era que Renault está diciendo que sí, que adelante con esos motores. Dani, ¿qué nos cuentas? Bueno, sí que está habiendo mucho cruce pues de palabras de que si la Fórmula 1... con el nuevo reglamento de motores que se pretende aprobar, pues que va a perder un poco. Pero bueno, recuperaríamos ese motor turbo, bajaríamos la cilindrada, si mal no recuerdo ahora mismo creo que están en 2 litros, pasaríamos a 1,5 litros, y están hablando pues de bajar un poco las revoluciones, bueno, hay detractores que comentan que si cambiaría el ruido de la Fórmula 1, esta temporada pues estamos viendo un poco cómo al cambiar los escapes, que es un factor muy importante a la hora de hacer ruido. Por ejemplo, en motocicletas sí que llevan escapes especiales para hacer menos ruido. Si están trucadas, las típicas scooters pues suenan como lo que no son. Pues en Fórmula 1, bueno, pues también se dice mucho que si van a sonar distintos, si va a ser no otro espectáculo, pero sino otra sensación el ver los Fórmula 1, y que en esta temporada pues estamos viendo con los escapes de Renault. La verdad es que hay que evolucionar, obviamente, y bueno, se busca un poco también el ir hacia una Fórmula 1 un poco más verde, un poco más con unos motores que consuman un poco menos.
bueno, se especula, se habla, se comenta, el ir hacia motores eléctricos, motores de biodiesel, pero bueno, yo creo que el primer paso es ir poniendo unos motores un poco más eficientes y sobre todo, bueno, pues que en un campo como la Fórmula 1, si estamos hablando que desde el 2007 están parados hasta el 2013, son muchísimos años y no es la evolución que hay en un coche de calle, es mucho mayor esa evolución en un coche Fórmula 1 y es bastante lo que se ha perdido de evolucionar y quizá veremos unos cambios bastante innovadores en los nuevos motores. Sí, a mí de esta noticia otra cosa que me llama la atención es que, bueno, digamos que el cambio a 4 cilindros y la menor cilindrada, pues comentan que se compensará también un poco porque pues se implementará un KERS aún mucho más potente del que estamos viendo, pues el que vimos hace 2 años y el que estamos viendo ahora a inicios de esta temporada. Pero bueno, no sé yo, porque también, si bien es cierto que vamos, vemos que aprietan el botoncillo y cargan la batería y sí, el coche gana unas milésimas y eso, no sé yo que por mucho más potente que intenten poner este nuevo KERS dentro de 2 años, si realmente es suficiente como para compensar la disminución, la alta disminución de cilindradas que van a tener estos nuevos motores. No sé qué piensan ustedes. Vamos, que a mí me suena a ciencia ficción un poco, pero bueno, que el KERS va a compensar, pero bueno. Tampoco soy yo experto ingeniero mecánico como para desmentirlo, ¿no? Pero A ver, yo lo que creo que es que están intentando, de alguna forma, meter motores híbridos en la Fórmula 1 a base de KERS y yo creo que aunque nos cueste aceptarlo o no nos guste la idea, tarde o temprano veremos motores que consuman muy poco en Fórmula 1. Cada vez es moralmente menos aceptable el tener un deporte donde lo que se hace es quemar gasolina, porque es la esencia del deporte. Entonces, yo creo que estas soluciones mixtas, si de alguna forma luego ayudan a que se revierta esta tecnología en el uso de los coches de calle, los motores de calle, pues tiene que ser bienvenida. Al fin y al cabo, si a mí me dan una gran carrera de Fórmula 1 y un gran espectáculo, realmente no necesito tener un motor de 8 cilindros y 2.000 centímetros cúbicos en el coche. Es decir, yo lo que quiero es ver el mayor espectáculo posible dentro de lo que consideramos lo que es la Fórmula 1 justamente. Pero el hecho de que tenga un motor u otro, pues no es significativo para mí. No hay más comentarios acerca de la noticia que comentamos de la motorización que tendremos a partir del 2013, que ahora mismo es una incógnita. Y ya sabemos cómo va esto, que tranquilamente podemos pasarnos 2 años para que luego firmen que todo queda igual y se prorroguen estos motores 3 años más. O sea que yo creo que volveremos en el futuro a hablar de la nueva motorización de la Fórmula 1. La siguiente noticia viene de Helmut Marko. Helmut Marko, digamos, es el patrón deportivo de Red Bull, no de la escudería Red Bull, sino de todo lo que es Red Bull en Fórmula 1 y también en otros deportes, pero está bastante presente en la Fórmula 1. Y Helmut Marko es conocido porque tiene unos comentarios bastante directos, bastante de titular. Y la última noticia o el último comentario, pues desde luego es un titular y es que comentaba que no descarta ver a Hamilton en algún momento como un piloto Red Bull. Osvaldo, tú querías comentar algo al respecto. Sí, bueno, yo cuando leí esta noticia, pues me pareció me pareció bastante sorprendente. Digo yo, Hamilton, el niño mimado de Woking, pues británico, está bien en McLaren, fue campeón del mundo con McLaren. Realmente no veía yo Hamilton montado en un Red Bull y al ver esta noticia pues me sorprendió un poco y no sé yo, obviamente todo esto es un comentario digamos aislado, no hay que darle tampoco mayor veracidad a que esto ocurra. Hamilton tiene contrato hasta el 2012 con McLaren. Entonces, pero bueno, sí, una noticia simpática que comentar, pero no sé yo hasta qué punto podamos darle una veracidad real y en caso de que lleguemos al 2012 o al 2013 y se diese, no sé qué opinan ustedes, pero tampoco sabemos si en ese momento todavía tendríamos a Vettel en Red Bull. No sé, el último contrato que renovó Vettel, no tengo ya la información exacta aquí hasta qué año es, pero no sé, yo no veo a Hamilton y Vettel
juntos en una escudería por los caracteres de ambos, porque si bien sabemos que Vettel es alemán, a veces no, de hielo no es, eso ya lo tenemos comprobado. Entonces, bueno, como algo interesante estaría eso, interesante verlo a los dos juntos, pero no lo termino de ver yo. Bueno, siguiendo la rumorología, también se comentaba y se mandaba a Vettel a Ferrari, que era un paso lógico hacia un gran equipo. Entonces ya tendríamos ahí ese sitio. Eso fue antes de que renovara con Red Bull el año pasado, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, pero ya sabemos cómo va un poco el tema de la rumorología. Desde luego, en algún momento habrá algunos pilotos que se retiren, como Jenson Button, como Fernando Alonso, dentro de unos cuantos años, pero ocurrirá. Y poco a poco, como que los que son un poco más jóvenes están empezando ya incluso a tomar posiciones acerca de los posibles movimientos. Yo sí veo en algún momento de su carrera a Sebastian Vettel corriendo para Ferrari. Y también, ¿por qué no? Veo a Lewis Hamilton fuera de McLaren en algún momento. De momento, es decir, McLaren es una gran escudería y marcharse de McLaren tampoco tiene demasiado sentido, porque McLaren te puede dar un coche con el que ganar carreras. No sé si un campeonato, pero ganar carreras. Bueno, y un campeonato también. Para eso lo ganó Hamilton en el 2008. Yo sí lo veo. Emma, sí. Yo digo que yo sí lo veo, pero lo que veo también es que si se da eso, flaco favor le hacen a su programa de pilotos donde se han gastado tanto dinero durante tantos años. Si fichan a un piloto, no sé para qué tienen un programa de pilotos. Y para qué tienen dos escuderías en Fórmula 1, ¿no? Interesante comentario, y es verdad, porque Red Bull hace muchísimo hincapié en su escuela de pilotos y el traer a un piloto ya consagrado para correr, pues no tendría demasiado sentido. A veces estos comentarios los hacen para añadir presión a los pilotos, es decir, no nos enteramos de por qué hacen estos comentarios y tienen un segundo sentido que es el verdadero sentido. No lo sé, pero bueno, sí, es curioso lo que dices porque es lógico que no lo hicieran en ese aspecto. Motivados. Sí, perdona. Lo que ibas a decir, ¿no? Que motivados están los pilotos de Sauber que, como recordaréis, en el Gran Premio anterior en el Australia fueron descalificados. En el anterior podcast comentó Dani que que leyó que fue por el plano superior del alerón trasero, que no cumplía con lo cóncavo que tiene que ser. Bueno, pues esa finalmente sí fue la razón, que llevaron 3 alerones traseros a Australia y al parecer de los 3 uno estaba mal fabricado y por eso le dio problemas y montaron en los 2 coches y ahí estuvo el problema, un fallo de fabricación. Incluso se habló con el despido del director técnico, cosa que al final han desmentido el Peter Sauber. Y una pena para Sergio Pérez, y que era su carrera debutante, y Kobayashi. Los dos han manifestado que están a tope con pilas puestas para recuperar esos puntos perdidos por la descalificación en Australia. Sí, bueno, digamos que hilando un poco sobre esta última noticia y que comentar que yo no sé ustedes, pero a mí la verdad yo siento curiosidad por ver realmente qué se trae Sauber, sobre todo por el accidentado año que tuvo el año pasado y ese extra que la escudería pues nos daba por tener a De La Rosa, y luego ver la hora que pinta la cosa bien, y luego de lo que pasó en Australia, pues por lo menos en lo personal yo tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que se trae Sauber, y ojalá que el domingo que viene podamos verlo realmente y cuál es el potencial real del coche y si realmente están ahí para competir en ese rango medio de escuderías. De momento, lo que ya pudimos ver en la carrera es que los Sauber pues están ahí peleando. Es verdad que Sergio Pérez hizo una carrera fantástica con un solo cambio de neumáticos y consiguió aguantar una 7ª posición. Y que bueno, que les hayan descalificado porque el alerón estaba fuera de normas por 3 milímetros, está bien, si lo tienen que hacer, adelante. Pero no creo que no le quita nada de valor al trabajo que han hecho tanto Kamui Kobayashi como Checo Pérez. Vamos a ver, como tú dices, ahora en la próxima carrera, a ver cuándo te dicen, cómo quedan en el resultado.
Bueno, continuamos con más noticias, porque ya digo que en una semana tenemos noticias a reventar, es decir, aquí no las podemos traer todas, traemos algunas, las que nos llaman más la atención. Y tenemos que, bueno, unas declaraciones de Massa que hizo a principios de esta semana pasada, en las que decía que la vuelta de calificación que había hecho Sebastian Vettel, que fue un trabajo impresionante. Dani, cuéntanos. Bueno, es un poco lo que comentábamos el otro día. Y es que, bueno, aparte de pasar por encima de cualquier otro rival, Sebastian Vettel sí que tuvo el punto de pues haber pasado también un poco por encima de su compañero de equipo, que es la primera referencia que tiene un piloto. Y la verdad es que si esto sigue así, Sebastian Vettel está haciendo buenas carreras, aparte de tener un buen coche, porque tener un buen coche no es sinónimo ya de ganar, sino que hay que hacer más trabajo, hay que hacer todo el fin de semana bien para poder llegar a la línea de meta primero. Y la verdad es que si empezamos ya así la temporada, pues los equipos ven que el punto de referencia a batir pues es ese Red Bull. Entonces, bueno, tienen que buscar todas sus opciones para intentar batirlo. Felipe Massa, bueno, pues estas declaraciones también las hace un poco pues con la desazón que tiene de cómo fue ese fin de semana, que él esperaba un poco más. La verdad es que él hizo una carrera un poco oscura, un poco gris, sobre todo porque también quedó por detrás de su referencia, de Fernando Alonso, que la verdad es que lo ha batido. Y bueno, también podemos comentar que a lo largo de esta semana se ha ido comentando, no sabemos si es un poco el hecho de buscar la excusa o de justificar esa diferencia entre los dos coches. Se ha hablado pues que el coche de Mark Webber tenía algún defecto en el chasis y que eso era lo que había impedido que consiguiera pues esos tiempos que había conseguido Sebastian Vettel con un coche entre comillas igual. Massa también decía que bueno, que por las circunstancias de Australia pensaba que el rendimiento del Ferrari pues por esas circunstancias no lo pudieron mostrar, y que esperan en Malasia mostrar todo el rendimiento del coche, algo que han declarado casi todos los pilotos. Vettel, Hamilton y casi todos dicen que el mundial en cierta manera en serio empieza en Sepang, donde los neumáticos al parecer ya se va a ver eso de las famosas 4 paradas. El jefe deportivo de Pirelli ya ha avisado, bueno, aunque también avisó de cierta manera en Australia, que aquí en Sepang probablemente vaya a haber muchos problemas con los neumáticos. McLaren va a traer una actualización de su difusor, que bueno, ya vimos cómo funcionó en Australia. A ver si hay cambio de chasis en el coche de Webber, cómo van. Ferrari si demuestra cosas. Por otro lado, Schumacher, que tras lo de Australia ya han dicho que el Mercedes, bueno, ya es un desastre, y Schumacher ha dicho que bueno, tampoco vamos a ver lo que pasa en Sepang, porque tampoco vamos tan mal. Y el coche que desde luego tiene mucho que demostrar, pero ya ha demostrado mucho, es el McLaren. Yo no sé si repasamos bastante en su momento, pero sí, creo que lo hicimos en el último podcast, hablando de que el McLaren había pasado, de que todos veíamos que iba a ser un coche con el que no se podría contar para hacer podios en las primeras carreras, a de repente estar prácticamente más fuerte que los Ferrari. Como tú dices, Manuel, yo creo que vamos a tener que esperar a ver esta carrera para saber exactamente a qué nos enfrentamos, y a partir de ahí ver dónde queda cada coche, porque no sé, no tenemos unas referencias claras, como tú dices. Por último, unas declaraciones de Adrian Newey diciendo que bueno, que sí, que los McLaren habían avanzado mucho, y soltó la pullita diciendo copiando nuestros escapes. Yo creo que es la persona que más se puede permitir ir soltando pullitas, porque teniendo en cuenta que en los últimos 2 años las escuderías, para mejorar sus coches, lo que hacen es adaptar las ideas y los diseños y la forma de funcionar que tiene el Red Bull, pues creo que se puede permitir este tipo de comentarios, y puede tener el ego un poquito subido, porque es el coche al que las otras escuderías más fotografían. No sé si queréis comentar algo sobre esto, pero... Bueno, pero los escapes invertidos de Renault también creo que son otra
Otra de las cosas ahí que las otras escuderías quieren copiar, ¿no? Según leí, que me pareció leer por ahí en algún momento esta semana pasada, que los famosos escapes invertidos de Renault también estaban siendo así como que muy interesados las otras escuderías en copiarlo. Cierto, lo que pasa es que comentaban que los escapes de Red Bull son más sencillos de adaptar y que los escapes de Renault significa mover todo el coche por dentro para poder poner unos escapes que soplen que soplen delante. Entonces yo creo que vamos a ver más escapes a lo Red Bull y menos escapes a lo Renault. Básicamente porque es más un tema de concepto. ¿Qué ibas a decir, Emanuel? Nada, que incluso los equipos ya ni se esconden, porque precisamente Sauber ya han dicho que su primera evolución, creo que para Montmeló, y ya lo han dicho así tal cual, va a ser escapes sopladores como los de Red Bull. Así, tal cual. Bueno, Punto. Punto. Por eso, yo creo que se merece Adrian Newey estar así. Bueno, pues cerramos aquí el apartado de noticias y empezamos a hablar de lo que va a ser el Gran Premio de Malasia. Vamos a poder disfrutar de lo que es el Gran Premio de Malasia en horario, luego daremos los horarios, pero en horario matutino, y yo creo que vamos a ver un buen espectáculo. Siempre se ven espectáculos interesantes en Malasia, básicamente porque, como decíamos antes, a pilotos y máquinas se las coloca, si ya la Fórmula 1 es un deporte límite, pues se les coloca al límite del límite. Emanuel, ¿estoy en lo cierto? Pues la verdad es que sí, bueno, recordar lo que sepan, pues en torno a 50 grados de temperatura del asfalto y por ahí o más de temperatura ambiente con una humedad brutal. Físicamente es devastador, por un lado por el ambiente y por el circuito, que es un circuito, digamos, de estos de que si el coche va bien aquí, va a ir bien en casi todos los circuitos. Después, la novedad de este año, los Pirelli, a ver cómo ya comentábamos antes, cómo responden a esa temperatura. También puede haber, ya sabéis que como se retrasó unas horas al inicio de la carrera, pues siempre hay ese riesgo de posible tormenta, como sucedió hace 2 años, donde se tuvo que suspender la carrera nada más a lo poco de empezar. Y comentabas que era muy espectacular. Bueno, el año pasado fue una carrera un poco, quizás de Spa un poquito aburrida, y fue doblete de Red Bull. Y quizás lo único señalable fue el fallo ese de Ferrari en la clasificación con la estrategia que, bueno, si recordáis, llovió y no salieron y al final no pasaron de la Q1. Y bueno, después esa primera ruptura de motor de Alonso al final del Gran Premio. Y señalar que la zona de activación del alerón móvil DSR va a ser en la línea de meta. Al final, al parecer, creo que se va a poder activar ya desde la curva anterior, una especie de horquilla, y va a estar disponible durante toda la recta. Se habla de que, bueno, a partir de China habrá una pequeña modificación de esto del alerón móvil, incluso pues que se pase de una zona a varias zonas del circuito en el que se pueda activar. Y entonces veremos a ver si aumenta más el espectáculo con respecto a las carreras que se está haciendo ahora. Pero bueno, el alerón móvil en ese aspecto yo creo que sí está funcionando y los pilotos pueden sacarle bastante jugo. Yo creo que como tú decías, el circuito de Sepang da nos da todos los factores para poder disfrutar de grandes carreras, y el domingo podría ser otra gran carrera de Fórmula 1. Hablando de los horarios, nos va a tocar madrugar, pero muy poquito, apenas nada. Osvaldo, ¿qué horarios tenemos para este fin de semana? Pues este fin de semana tenemos para el día viernes, para los primeros libres, pues son a las 4 de la mañana, son un poco conflictivos como en Australia. Ya los segundos están un poco más asequibles a las 8.
Los terceros libres el sábado a las 7 de la mañana y luego la clasificación a las 10. Igualmente la carrera el domingo es a las 10 de la mañana, así que hay que levantarse un poco temprano el fin de semana, pero bueno, obviamente no el madrugón que nos echamos la semana pasada para Australia, así que a ver qué tal va todo aquí en Malasia. Y por nuestra parte, poquito más que añadir. La verdad es que nos ha quedado un podcast bastante corto, pero bueno, hemos comentado algunas noticias, hemos hablado del circuito de Sepang y de todo lo que nos puede suceder. Y bueno, a nosotros no, a los pilotos. A nosotros lo vamos a disfrutar. Esperemos que sea siempre disfrute y que no nos aburramos como a veces ocurre. Y por mi parte nada más. Bueno, nos falta como me chiva aquí Osvaldo, la porra, una porra que va a empezar el mismo, por ejemplo. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién va a quedar en segunda y quién va a quedar en tercera posición? Venga, Osvaldo, mójate. Sí, eso va a estar complicado, sobre todo porque si finalmente las condiciones meteorológicas se dan tal cual y finalmente vemos los famosos 4 cambios que están vaticinando con los nuevos neumáticos. Entonces va a estar complicado. Yo voy a decir, yo creo en esta remontada de McLaren, creo que se traen cosas buenas, así que diré Hamilton, Vettel y Alonso. Hamilton, Vettel y Alonso. Dani, ¿qué dices tú? Bueno, yo creo que si estamos hablando de 4 neumáticos, estamos hablando ya de una degradación dura. Y yo no me aventuraría tanto como Osvaldo, porque bueno, sabemos cómo conduce Lewis Hamilton. El otro día pues lo vimos hacer algunos planos en sus neumáticos. Y yo creo que voy a apostar por Vettel. Podemos poner a Alonso segundo y ¿quién podemos poner tercero? Pues podemos poner a Webber. Creo que va a tener menos problemas que la carrera anterior y bueno, que estará ahí. ¿Emanuel? Pues yo le voy a dar un voto de confianza a los ritmos de carrera que demostró Ferrari en la pretemporada y voy a poner Alonso, Vettel, Hamilton. Alonso, Vettel, Hamilton. Bien, interesante. Yo voy a apostar por Fernando, por supuesto. Luego de Fernando creo que Webber puede tener una posibilidad. Y luego... Petrov. No, Petrov no, pero ¿sabes qué voy a decir? Button. Así me quedo. Fijaos lo que digo. No, creo que Webber no va a terminar, Vettel no va a terminar la carrera. Vamos a ver si me equivoco o no. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el cierre, un cierre resumido, porque además, como ya hemos dicho, nos faltan Jorge y Agustín. Volvemos a decir, esperemos que para el próximo estemos todos y podamos comentar más noticias. Y vamos a dar la despedida. La despedida, ¿cómo la damos? Pues muy sencillo. Yo me encargo de la web y la porra. Por tanto, os digo que podéis dejar vuestros comentarios en www.desdeboxespodcast.com. Desde allí, por supuesto, también podéis escuchar todos los episodios. Podéis estar suscritos, pero si no estáis suscritos, podéis escucharlos desde allí. Le dais a play y escucháis el que queráis. Y también... os invitamos, solo ha pasado una carrera. Si os olvidasteis en la primera carrera, no ocurre nada, porque a veces una sola carrera, 2 carreras, no puntuar en 2 carreras, si luego lo haces bien, no tiene nada que ver. Así que todavía estáis a tiempo de entrar en la porra de Desde Boxes, en el blog, en desdeboxespodcast.com tenéis el enlace a la porra, y desde ahí podéis registraros y hacer vuestras predicciones. Está explicado cómo se puntúa y premios, pues el reconocimiento de todos los demás como el mejor. Hay creo que más de 90 personas que se han inscrito y poder ser el mejor de 90, pues oye, tiene ahí un mérito. Así que os esperamos en la porra de Desde Boxes y en el blog de Desde Boxes. Y por mi parte, que estén muy bien y recordarles que también tenemos presencia en esa gran red social que se llama Facebook, en facebook.com/desdeboxe. Ahí también pues les recordamos que tienen que hacer la porra, que no se les olvide, que tengan un poco de constancia, que este año hemos cambiado la puntuación, que va a ser mucho más entretenido, no hay que ser tan experto para coger puntos, así que anímense, no hagan la porra y nada más, pues esperemos el domingo, que haya buena carrera, que sea entretenida y nos escuchamos en 7 días. Que estén bien, chao. Y si nos seguís por el Twitter de Desde Boxes, que es
@desdeboxes, puede estar al tanto, por un lado, de lo que pasa en la Fórmula 1 y os vamos a estar dando un poquito la lata para que os acordéis de hacer la porra, que a más de uno la hace a última hora o no la hace por cuestiones externas. Y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y cualquier cosa que nos queráis comentar, que nos queráis transmitir, bueno, desde el blog tenéis un formulario de contacto, o bien podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico. La dirección es desdeboxespodcast@gmail.com, y ahí nos podéis encontrar pues para consultas, comentarios, críticas, que sean constructivas, por favor. Y bueno, ahí nos podéis localizar. Y si tenéis si se da la casualidad de que vivís por la zona de Huelva, nos podéis escuchar en Andévalo FM, en la 107.0, los martes a las 6 de la tarde, o si vivís en la zona norte de Tenerife, pues tenéis Radio Joven Garachico en la 107.7, donde nos ponen a los viernes a las 10 de la noche. Con esto nos despedimos, hasta el próximo podcast. Un saludo a todos, chao.